Buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Qué alegría estar aquí otra vez con ustedes, juntitos, arrinconados en un lugar calientito, esperando que el Señor nos dirija y nos guarde, nos proteja y nos edifique esta mañana preciosa. Le doy gracias a todos por estar aquí con nosotros, por sintonizar esta, esta, este estudio, este tiempo que tenemos de servir al Señor, de buscarlo a Él. Hermanos de mi corazón, esta mañana estoy feliz de estar aquí y de poder estudiar con ustedes este estudio. Este estudio es un estudio, digamos que especial. Todavía no estamos en el rol de estar como estábamos yendo en la segunda carta de Juan. Todavía quisiera hablarles un poco de este evento maravilloso que es el nacimiento de Jesús, y cómo es que vino al mundo y su misión salvadora, que era vivir como un hombre perfectamente humano en esta tierra, hasta que llegó el momento de que Él tuviera que morir, pagar, digamos, cumplir con el plan que ellos tenían, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí, y luego morir por los hombres pecadores, y resucitar también por ellos. Hermanos de mi corazón, para mí es increíble, sí, meditando en el hecho, ¿no? Ya sabemos, estudiamos, magnificamos la Navidad, disfrutamos del nacimiento de Jesús, del advenimiento, del cumplimiento de los tiempos, ¿sí? Y después hablamos también de la resurrección y cómo es que Jesús pagó por nuestros pecados, lo cual es el Evangelio, aunque murió, resucitó y está sentado en la diestra de la majestad del Padre, sí, y luego regresa. Sí, todo esto es maravilloso, pero meditando en todo esto, hermanos, nosotros tenemos que encontrar, digamos, qué es lo esencial de que usted y yo creamos, ¿sí? Porque gracias a Dios lo hemos oído, lo hemos festejado muy maravillosamente, pero hay una cosa en todo esto que se tiene que exponer, digamos que en una manera especial, ¿sí? Y esa es de que Jesús no es un ser humano normal, digamos, o solamente un ser humano, ¿sí? Que nació de una mujer en este mundo, lo cual sí sucedió, pero no tenía que ver el hombre uh, con él. Digamos, en su nacimiento él fue puesto en María por el Espíritu Santo. Sí, y eso lo hace a Jesús quien Él es, nos hace saber que Él es por sobre todas las cosas, que Él es Dios, sí, que Él es Dios por sobre todas las cosas, porque Él vino y encarnó su palabra. Ese fue el plan, eso fue lo que eso fue lo que nos dice en la Biblia. Dios puso la semilla de Dios en María, sí, el que trajo, que hizo, digamos, que puso a Jesús en el vientre de María fue Dios, sí, fue Él mismo, él mismo vino y se encarnó, sí, tomó carne de una mujer y ahora se hizo un hombre, 100%, vivió como un hombre aquí en la tierra. Aún su padre no es José, su padre es Dios, y él lo menciona varias veces porque Dios quiere esa distinción. Aún es un solo Dios, es un solo poder, un solo Dios, pero se distingue el Señor, quiere que hagamos la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque cada uno en esas tres personas se nos presenta. Es así de simple. Esa es la forma que Él estableció, ¿sí? Y que lo conozcamos en tres personas, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque cada una de las personas tiene un trabajo que hacer. Sí, y de eso, exactamente de eso quiero hablar hoy. Sí, el trabajo de cada una de las tres personas y cómo es que Jesús vino y manifestó, glorificó al Padre, sí, dándonos a entender a través del Espíritu Santo el plan divino, el plan de salvación. El estudio de hoy, siempre y sencillamente, tiene como título, ahí les voy a decir, a ver, Jesús revela su gloria en su encarnación. Sí, Jesús estaba en el cielo rodeado de gloria como siempre ha estado, eternamente Él siempre ha sido. Sí, pero luego, como ya dijimos, como dice Gálatas 4:4, llegó el tiempo del el cumplimiento del tiempo. Entonces es cuando Jesús, en su plan divino eterno, viene. Sí, es enviado por el Padre, sí, luego viene y nace a los hombres, sí, y Jesús revela quién es Él, sí, en la encarnación. Sí. Él, Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso dice el versículo clave, digamos, el que quiero, del cual vamos a adentrarnos ahora, que es en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito del Padre. Dios tiene un solo hijo y es Jesús, lleno de gracia y de verdad. Hermanos de mi corazón, Jesús nos vino a traer la gracia y la verdad. Sí, la verdad está en la Biblia. Mi oración por cada uno de ustedes todas las noches, mañana y tarde y noche, es de que ustedes estén llenos de la verdad. Sí, nadie que no tenga la verdad puede crecer espiritualmente, se los prometo. Podemos saber quién es Dios, podemos ser salvos, sí, pero Dios quiere que crezcamos en la verdad. El Señor dice que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Sí, eso dice en segunda de Pedro 3:18, y crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Sí, hermanos, no hay otra cosa que el cristiano debe hacer más importante que conocer en quién cree, saber cuál es la voluntad del que él cree, sí, y luego disfrutar esa verdad, porque esa verdad es la gracia de Dios. Dios vino, murió por nosotros, nos salvó y no tenemos nada que hacer. Solamente tenemos que recibir el amor por gracia que Dios nos da, que Dios nos regala. Crecer en la gracia es conocer la verdad, es crecer en la verdad, disfrutar de la gracia, sí, que nos viene a traer el Señor Jesús, el Verbo de Dios encarnado aquí en la tierra. Hay un versículo que voy a compartir ahorita que obviamente tiene que ver con todo esto, y es en Filipenses. Sí, porque como ya dije, hay algo súper esencial que tenemos que nunca olvidar, y es que Jesús es Dios, sí, y que la Biblia lo dice por todos lados. Y es más, como ya hemos dicho otras veces, si Jesús no es Dios, como Él dijo ser, si los apóstoles, perdón, los fariseos lo acorralaron, lo pelearon hasta que lo mataron. Sí, y todo era porque Él, Jesús, se hacía a sí mismo Dios. Cuando Él decía, yo soy hijo de Dios, yo soy de la misma naturaleza que Dios. Vine de Dios y voy a Dios otra vez. Salí del Padre y voy al Padre. El Padre y yo uno somos. Si el que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió. Hermanos, nosotros tenemos a Dios el Hijo en nuestro corazón. Sí, en realidad nosotros aparecemos, digamos, en la casa de Dios a través de Cristo. Sí, nadie está con el Padre si no está en Jesús. Entonces, en el cielo todos nosotros estamos en Jesús, estamos metidos en Jesús, porque Él puede estar enfrente del Padre, porque Él es Dios, siempre ha sido Dios, Él está con Dios, Él es el Verbo de Dios. Sí. Este punto, sí, es súper importante que nosotros los cristianos lo tengamos como base, es como el cimiento de nuestra fe. Crecer en la verdad es que tengas la verdad debajo de ti, en ti, sí, y luego de la verdad crecer. Porque ¿qué ganamos con tener tanta fe si en lo principal, en lo que no debe de cambiarse, no estás seguro o no tienes la verdad completa? Si estás creciendo en la mentira, imagínate, estás haciendo una vida religiosa en la mentira, forjada en nada, creyendo en lo que sea. Sí, hay mucha gente que tiene mucha fe en cosas que no son Dios, en personas que no son Dios, en ídolos, en santos, en vírgenes, en amuletos, en piedras, en templos, en personas que dicen que tienen soluciones a tus problemas, como Buda, que nunca prometió salvación, sí, y como todos los dioses de los hindús, que tienen miles de dioses y creen en todo. Sí, hermanos, nosotros tenemos un solo Dios. Este Dios se nos manifestó en tres personas, y Cristo vino a manifestarse en carne, se hizo uno de nosotros. Es un Dios personal, un Dios que nos ama, que podemos tener relación con Él, y que vino a hacer la reconciliación, porque nosotros contra Dios pecamos, nos convertimos en enemigos de Dios, y así quedó destruida la amistad entre el hombre y Dios cuando Adán y Eva pecaron. Dios dijo, ustedes van a conseguir la muerte porque van a desobedecerme. Sí, y eso hicieron, y así quedó destruida la amistad entre los hombres y Dios. Tuvo que venir Dios y rehacer, reconstruir, reconciliar al hombre pecador con Dios, lo cual Dios aceptó, el Padre aceptó. Sí, ahora nosotros somos aceptos en el Hijo, por gracia. Sí, el perdón de los pecados Jesús lo logró, lo cual no podíamos nosotros lograr de ninguna forma, pero Jesús lo logró.
Él logró satisfacer la ira de Dios. Punto y aparte. Mira lo que dice acá, Filipenses 2, y voy a leer del 6 en adelante hasta el 11 solamente. Se me hace. Déjame ver hasta dónde. Hasta el 10, del 6 al 10. Mira, dice, esto es Jesús, ¿ok? Dice, el cual siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto es, Dios, Jesús dejó su trono en el cielo rodeado de gloria y de majestad, vino a la tierra. Él dejó su trono, no se aferró a esa igualdad la cual Él tiene, pero Él se despegó de allí para venir a salvarnos. Ese es si la gente que no tiene eso, se pierde de tanto, Jesús es Dios en la tierra y vino a salvar al hombre pecador. Pero eso es mucho. Se los prometo que eso es una explosión de sabiduría, de conocimiento que Dios nos regala. Sí, Dios se hizo hombre. Increíble. Este hecho es un hecho glorioso que nos tiene que sacar de los calcetines, se los prometo. Es una maravilla que esto haya sucedido. Solamente Dios pudo hacerlo, lo cual hizo, gloria a Dios. O sea, otra vez, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te imaginas? Esto es la encarnación. Esto es de lo que estamos hablando. Esto es lo que pasó en Navidad. Esto es lo que está pasando ahorita mismo hasta que Jesús muere en la cruz y resucita y vuelve otra vez a la gloria que siempre ha tenido, siendo Él absolutamente Dios. Hermanos, esto es un hecho increíble. Sí, yo digo una cosa, los hombres lo valoramos poco por lo que tú quieras, porque pensamos que somos muy inteligentes, por nuestra vanidad, porque tenemos otros pensamientos y somos filósofos. Sí, pero en el cielo no hay ninguna duda. Los ángeles adoran a Dios eternamente, glorifican a Dios, a Cristo Jesús en el Padre, porque hay un solo Dios, hay un solo trono en el cielo, y ahí está Dios y el Cordero de Dios con Él, porque es el Verbo de Dios. Llenos en el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que su Padre era Espíritu puro. Hermanos, esa es la verdad absoluta y ese es el conocimiento del cual tenemos que crecer. Si tenemos este conocimiento, entonces nuestra fe tiene sentido y ahora tenemos una fe creciente en el conocimiento de Dios. Dice la Biblia en Juan 17, sí, conocerte a ti, oh Padre, es la vida eterna y conocer al que tú has enviado, a su Hijo Jesucristo. Conocer a Dios, sí, conocerlo a Él nos va a costar la eternidad. Sí, pero ahorita podemos comenzar a sentarnos en la verdad y luego crecer de ella. Pero tenemos que conocerla. Sí, Jesús es Dios. Sin ninguna duda ni parpadeo. Por eso lo mataron, por eso fue toda esta tragedia, por eso nos salvó. Sí, por eso resucitó y está ahorita en la diestra, que es la majestad, en el sumo poder de Dios. Él lo tiene porque Él es Dios. Dice todavía en Filipenses, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Se humilló a sí mismo. ¿Por cuál razón? Ya se había humillado con el solo hecho de dejar su trono de gloria, el creador del universo, y convertirse, venir en todo poder que Él tiene, ¿sí? y transformar su majestad, ¿sí? ahora a estar encerrado en una persona. En Cristo Jesús se humilló a lo sumo y vino y se hizo un hombre, el cual nada más puede estar en un solo lugar a la vez. Sí, este es Cristo Jesús, el hombre que vino a salvarnos, el Dios que vino a hacerse hombre para salvarnos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice todavía el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si Jesús no fuera Dios, ¿cómo ustedes creen que Dios, el que dice que, el que establece en la Biblia que no se puede adorar a nadie más, cómo va a poder decir que en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y todos los seres deben de doblar rodilla y glorificar a Jesús?
¿Cómo sería? ¿Quién? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Se contradeciría Dios cuando dice eso? En Hebreos 1:6 dijimos anoche, sí, el Señor cuando trajo a su primogénito al mundo dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Sí, mi gozo es saber que Dios es mi Salvador. Sí, que Él en su majestuosa gloria decidió hacerse un hombre para morir por mí y matar mi pecado. Y ahora yo tengo total acceso al Padre en Cristo Jesús por gracia. Soy digno de estar en la presencia de Dios porque Dios así lo ha decidido. No, no un ángel lo decidió, no un hombre lo decidió. Dios lo decidió. El dueño del cielo lo decidió. Puse acá en el estudio, vamos a hacer una pequeña oración después de este intenso introducción. Poderoso Rey divino, majestuoso, Rey maravilloso, dirige este estudio, Señor. Ayúdame para terminarlo a buena hora. Ayúdame, Señor, para que yo pueda hacerte dócil y tú lo expongas en poder. Y llegue a las personas indicadas, a todos los oyentes que tú tienes planeado que lo escuchen, Señor, y transforma sus vidas. Transfórmanos. No nos dejes con la información, Señor, sino que tú pones en nosotros el querer tanto como el hacer de acuerdo a tu perfecta voluntad. En ti confiamos, Señor, dirígenos, transfórmanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Ok, voy a entonces comenzar así, voy a leer. Jesucristo, fíjense muy bien, Jesucristo nos revela la gloria de Dios en su encarnación, en su primera venida. ¿Por qué? Porque Él vino del cielo, encarnó su palabra, vivió como un hombre, murió y resucitó por nosotros. Ahora está sentado a la gloria, en la diestra de la potestad de las alturas, pero regresa. ¿Sí? Hay una segunda venida. Sí, ahorita estamos en la primera venida, estamos felices, estamos contentos, el Señor nos salvó, vamos al cielo, punto y aparte, gloria a Dios. Pero Él prometió regresar. Sí, estamos en la espera de la segunda venida del Salvador. Ya no a salvarnos, ya somos salvos los que creímos en Él, pero viene a recoger su iglesia y a establecer juicio contra los que lo rechazaron a través de la historia. Wow. Los hombres conocimos al Padre al conocer al Hijo, porque el Espíritu Santo que vino del Padre nos revela al Hijo. Gente, qué chulada, qué majestuoso, qué cosa. De esto voy a hablar un poquito más porque creo que de repente no lo vemos. Sí, Jesús dijo que todas las personas que venimos a Cristo, así dijo Jesús, todos los que me diste, Padre. Sí, nadie hemos venido a Jesús, si no es que el Padre nos ha traído a Jesús. ¿Y cómo nos ha traído a Jesús? Porque el Espíritu Santo nos ha revelado que en Jesús está la verdad. Si todas las cosas que están escritas en la Biblia, si las conocemos, las entendemos, porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Dice, me gustaría ir a ver ese 1 Corintios. Yo creo que voy a tener que ir a ver. No creo que este versículo esté, no sé si ahorita mi esposa lo vaya a cachar, pero primero me lo tengo que encontrar. Es 1 Corintios y está como en el capítulo 2. Y me gustaría que vieran lo que dice allí. ¿Okay? 1 Corintios capítulo 2, yo creo. Déjenme lo veo así bien rápido. A ver. Les voy a decir qué dice, ¿ok? No me la voy a hallar. No me lo voy a hallar el que le estoy diciendo. No me lo voy a encontrar ahorita, pero yo creo que se lo voy a poner después. Porque es en donde dice que los hombres, a lo mejor ustedes lo saben, pero pues no me van a poder decir. Es en donde ningún hombre puede recibir información si no es que tiene capacidad espiritual. Si es el hombre natural, así comienza. No es el capítulo 2. Ni modo. No se los voy a poder decir porque no sé, me confundí yo creo. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu, eso es lo que dice.
El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que dice ese versículo, pero Primera de Corintios, ¿qué? Mira, mi esposa me lo encontró. Ahí les va. Qué bueno que me lo hallé, porque luego me siento mal, que como que lo digo, pero luego no sé de dónde está. Pero aquí está. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Te fijas esto? Sí, pero así de sencillo. Dios el Padre nos trae a Dios el Hijo. Sí, porque Dios el Hijo es el que nos puede salvar. Sí, Dios el Padre, sí, no estableció que en Él hay salvación. Fíjate muy bien en esto, porque esto es súper importante. Dios el Padre mandó al Hijo a salvarnos. Ahora, todo el que venga al Hijo va a encontrarse con el Padre, porque Jesús dijo, nadie va al Padre si no es a través de, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, tenemos que ir a Jesús, pero el Padre nos revela al Hijo a través del Espíritu Santo. El Padre nos lleva al Hijo a través del Espíritu Santo. Todas las personas que vienen a Jesús tienen que tener revelación de Dios. Tienen que entender las cosas espirituales, porque Dios el Padre te las da a través del Espíritu Santo en ti. Te digas que las tres personas son necesarias para la salvación. Sí, esa es la majestad que Dios nos ha manifestado. Él se nos ha presentado así en tres personas, porque esas tres personas son necesarias para que el hombre sea salvo. Así de sencillo, así de claro y así de directo y así de verdadero. Otra vez, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios, porque se han de discernir espiritualmente. El Señor Dios, el Todopoderoso, nos ha manifestado su gloria en Jesús. Ahora Jesús nos trae al Padre. Y todavía nos trae en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a revelar todo lo que Jesús nos ha dicho. Y vamos a tener revelación y vamos a ser convencidos y transformados en el Espíritu Santo para ser de Dios, para ser de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora puse acá, voy a leer otra vez, porque el Espíritu Santo que vino del Padre nos revela al Hijo, que a su vez nos entrega al Padre. Ahora conocemos a Dios porque conocemos a Jesús. Eso dice la Biblia. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, esto era a Felipe, porque dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Esto es, Felipe dice, muéstrame al Padre. Jesús dice, ¿lo estás viendo? Piensa eso, hermano. Piénsalo porque tal vez tú estabas medio confundido, no, pero es que a lo mejor estas personas que creen que Jesús no es Dios están correctos. No, Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo dices que no me has visto? Si yo soy el Padre, si yo estoy en el Padre y yo uno somos, dice en Juan 10:30. Pero aquí Felipe dice, muéstrame al Padre. Dice Jesús, ¿cómo? ¿No me has visto? Aquí estoy frente a ti. El que me ha visto a mí, remarca Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Espíritu Santo, hermanos de mi corazón, revela a los hombres la deidad de Jesús. Es pues el Padre que nos trae a Jesús por medio del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es en el Espíritu Santo que conocemos a Jesús y el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas para venir al Padre. Porque toda la Escritura está inspirada por Dios y por obra del Espíritu Santo usted y yo la entendemos y seguimos a Dios. Y ahora Él nos da poder. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Este está habitando con nosotros, es el que nos acompaña, el que nos dirige, el que nos gobierna, el que camina contigo, el que está contigo. El Espíritu Santo nos revela la verdad. Él está con nosotros. Dijo Jesús que Él se iba a ir, pero que nos iba a dejar a uno. ¿Sí? Y este uno es el Espíritu Santo, con quien estamos. Él camina con nosotros, el que está a la par de nosotros. Juan 15:26 dice,
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ay, bendito sea el Señor. Igual que Jesús salió del Padre y testifica del Hijo. ¿Sí? Y está con nosotros. Y está con nosotros. Una vez que seguimos a Jesús, nos encontramos al Padre, en el Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, podemos entender fácilmente que el Padre nos revela al Hijo y por obra del Espíritu Santo, y el Hijo es quien nos introduce al Padre. Qué maravilloso. Nadie viene al Hijo sino en el Padre. Y sin Jesús nadie viene al Padre. ¡Qué chulada! Sí, qué chulada y qué cerrado este entendimiento, esta razón, esta información. Nadie viene al Hijo si no es porque el Padre lo trae al Hijo, y nadie viene al Padre si no es que Jesús lo lleva al Padre. Todo esto, obviamente, en el poder y autoridad del Espíritu Santo que procede del Padre y testifica del Hijo. ¡Wow! Yo no sé cómo lo vean ustedes, yo no sé cómo lo entiendan, pero esta es la verdad, esta es la gloriosa verdad, este es el Evangelio, esto es lo que creemos, esto es lo que el Hijo de Dios cree y crece en esta verdad. Se sienta en esta firmeza, en esta sólida piedra, esta roca, este cimiento de cemento que no se puede partir, ¿sí? Y de aquí crecemos, de esto crecemos. Juan 10 del 29 al 33 dice, mi Padre, dice Jesús, mi Padre que me las dio, ¿sí? Todos los que venimos a Jesús es porque el Padre nos ha traído a Jesús. ¿Okay? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Perdón, otra vez decir, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice Jesús en Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Porque dijo eso, imagínate, Jesús dijo que Él y el Padre, que Él y Dios es un solo Dios. Entonces los judíos agarraron piedras y lo querían perseguir, apedrearlo, a matarlo, porque había blasfemado, porque dijo que Él era Dios. ¿Por cuál otra razón? Sí, Él dijo que era Dios. Hermanos, todas esas personas que no entienden que Jesús es Dios, habían de leer esto, a ver cómo pueden seguir siendo ese tipo de anticristos cuando oyen que Jesús dice que Él y el Padre es uno y que toda la gente en el mismo lugar agarró piedras como ellos pueden agarrar piedras ahorita mismo para seguir a Jesús, a perseguirlo porque acaba de decir que Él es Dios. Son fariseos anticristos los que ahorita no creen que Jesús es Dios, que quieren apedrearlo porque Él declara que Él es divino, que Él y el Padre uno son. Yo y el Padre no somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo entendieron perfectamente bien. No sé por qué nosotros no lo entendemos bien. No sé qué clase de poder diabólico ha venido a los hombres para que no entendamos tan claro este contexto. Estas palabras súper claras y directas. Lo querían apedrear porque Jesús dijo, yo soy Dios. De la misma naturaleza, uno con Dios. Yo y el Padre uno somos. Lo agarraron, lo querían apedrear por blasfemia, porque Él dijo ser Dios. Todos los que no creen eso son anticristos ahorita mismo. No es un juicio que yo levanto. Esto dice la Escritura. Siéntete feliz, hermano de mi corazón, si tú crees que Jesús es Dios. Siéntete en paz. Disfruta de la majestad que Dios ha manifestado en ti. Ahora tú siendo uno con Él, como Él es uno con su Padre, dice Juan 17. Ay, obviamente que tenemos una paz que el mundo no conoce. Porque esta paz nos la da el Evangelio, la verdad. Hermanos, Jesús es la revelación de Dios a los hombres.
lo manifestó desde su nacimiento, que es la encarnación, y hasta su muerte y resurrección. Aún el hecho de venir y morir por los pecadores nos muestra a gritos su amor por nosotros, siendo Él Dios. Ahí te va. ¿A qué hombre se le ocurriría o se le ocurrió pedirle a Dios que sacrificara a su hijo? ¿Sí? ¿A quién se le ocurriría eso? Decirle, Señor, creemos que la única forma de salvación que existe es que tú envíes al verbo de Dios, lo encarnes, y al verbo encarnes a tu palabra, sí, y luego nosotros lo vamos a matar, pero pues tienes que morir por los pecados. ¿A quién se le ocurriría eso? Eso sería una locura. Sí, te aseguro que si tuviéramos acceso a Dios, no le pediríamos eso. Sería mucho. Primeramente no lo pensaríamos, no sabríamos que esa fuera la solución. Solamente Dios. Sí, Dios, el Todopoderoso, encontró una forma. La única forma. No hay más formas. Si no escogió de 5 formas, hay una sola forma en justicia para que Dios siga siendo justo eternamente. Sí, no es de que ahora Dios doble y diga, ok, ya, pues, pásense pues así, pecadores como están, pásense al cielo. No, Él tuvo que inventar, construir, diseñar una forma para que el hombre pecador fuera salvo y Dios todavía quedara absoluto, glorioso, justo juez. Justo juez. Nadie entró por la puerta de atrás. Él todavía descargó su ira contra el pecado, en justicia. Tuvo que recoger muerte del pecado, porque el pecado lo había separado de los hombres, nos había separado de Dios. Entonces Dios, en su infinito poder y sabiduría, sí, encontró esta forma de salvación. Todavía Él es absolutamente soberano y justo, Dios santo absolutamente, y los hombres hemos sido perdonados en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Y hermanos, qué cuadro tan glorioso es el Evangelio cuando encontramos la sabiduría de Dios manifiesta en su Evangelio, manifiesta en poder de Dios, y lo encontramos en la Biblia. Bendito sea el Señor. A nadie se le hubiera ocurrido que Dios sacrificara a su Hijo por nosotros, porque nosotros, sabiendo de todo lo que es pecado y que esto ofende a Dios, todavía lo cometemos el pecado ignorando a Dios. ¿A quién se le ocurriría entonces Dios, manda a tu Hijo para que muera por nosotros, pero vamos a seguir pecando? Imagínate. O sea, solamente Dios tuvo respuesta a todas esas preguntas y ahora nos las da. Las respuestas. Sí, porque no deja ninguna duda en cuanto a su santidad, lo cual es el Evangelio, como ya dije, en justicia destruyó a Jesús. Y todos los hombres que se arrepienten, junto con Jesús, sí, van nuestros pecados. Entonces Dios ejecutó justicia matando al pecado en su Hijo. Y todo aquel que cree en Jesús, cuando Jesús ahora resucita en gloria, vive eternamente sin pecado por la gracia de Dios. Cuadro maravilloso. Cada vez que tú pecas, siendo ya salvo, tienes un abogado que está abogando con el Padre, haciendo válida la cruz otra vez ante el Padre, diciendo: estos ya sabemos que son pecadores, yo soy el que pagué por ellos. Constantemente, todos los días de nuestra vida, tenemos que clamar a Cristo, Por eso el Evangelio no solamente es para los recién convertidos, el Evangelio es constante, es la fuente de vida y de perdón. Si Jesús es la fuente de vida y de perdón de cada pecador, de cada persona, hasta que esté en su presencia, y luego ahí estar con Él para siempre. El Evangelio es para siempre. El Evangelio no es para los nuevos cristianos. El Evangelio es una forma de vida. Es la única forma de vida eterna que existe. El Evangelio, la gloria de Dios, la noticia de salvación. Como, o sea, sabiendo que era pecado y luego que ofende a Dios, y luego cometerlo todavía diariamente, ignorando que herimos a Dios cuando pecamos.
¿Quién paró de pecar para agradar a Dios? Nadie. En realidad, todos los hombres queremos el cielo, pero ninguno puede ganarlo, porque Dios exige perfección para entrar al cielo, perfección de santidad. Nadie puede ganar el cielo porque Dios exige perfección de santidad para entrar al cielo. Entonces, ningún hombre nunca podrá entrar con sus propios méritos. Nadie puede por algo que haga convencer a Dios de que es digno de verlo cara a cara. Y luego, una vez, sí, hay tal vez algún hombre que diga, no, es que yo soy tan santo, es que yo he tenido tantas experiencias en mi vida que ahora yo me considero una persona digna. Sin Jesús, estoy diciendo sin Jesús, alguien que pueda hacer obras. Alguien que pueda hacer obras de caridad o que sea tan santo, que alguien que puede decir, oh, es que yo hice un milagro. Porque Dios te lo dio, que nadie tiene ningún poder, ningún nombre. Sí, pero si hubiera alguien que diga, yo, Señor, yo he sido tan santo, y luego exigirle a Dios, Dios, yo quiero estar contigo. Y luego Dios va a decir, oh, estoy sorprendido de tu santidad y tu audacia. Ganaste el cielo, hermanos, eso no va a pasar nunca. Ese es un cuento que los hombres tal vez se hayan fabricado para estar en paz cometiendo todavía pecados. Pero eso no puede suceder. Si hubiera una forma de salvación que el hombre pudiera lograr, Jesús no hubiera venido del cielo. Si alguien cree que hay otra forma de salvación diferente que la que Jesús hace, te estás burlando de lo que Dios hizo para salvarte. Así de sencillo, así de claro. Si tú crees que son las obras las que te van a salvar, te estás burlando del que vino a salvarte y morir por ti en la cruz. Así de sencillo y así de claro. No es así. En Éxodo 33:20 Dios dijo más, no podrás ver mi rostro, dice Dios, porque no me verá hombre y vivirá. Pero a Dios, que es sabio y misericordioso y de su absoluta soberanía, se le ocurrió y lo movió su amor desde su eternidad, no porque nosotros provocamos que Él tuviera amor por nosotros, sino porque Dios es bueno. Sí, sabemos que Dios es amor y sabemos que Dios es bueno. No pudiéramos decir con toda seguridad que Dios es amor, ni pudiéramos decir que Dios es bueno si no hubiéramos experimentado ya ahorita mismo su bondad y su amor. Los que decimos que Dios es bueno, hemos experimentado su amor. Hemos conocido su bondad, su dulzura, su ternura, lo que estoy diciendo ahorita mismo. Dios no gana nada con morir por nosotros. Él es Dios por siempre, eternamente, y tiene ángeles increíblemente, cantidades increíbles, las que Él quiere tener, que le adoran. Pero hizo un ser que no es como los ángeles. Este ser no tiene que estar allí. Puede rechazarlo. Y ese es el hombre. Sí, y el hombre que decide estar con Dios, sí, Dios, obviamente, Dios es lo que quiere. Él quiere que personas pensantes quieran adorarlo a Él en el cielo. ¡Wow! Se los prometo que eso es invaluable. Sí, por eso nosotros somos tan importantes para Dios. Te lo prometo, no hay otra cosa. Sí, porque cuando tú decides estar con Dios, pudiéndolo haber rechazado, sí, ahora eres uno que está voluntariamente en su presencia para recibir plenitud de gozo y felicidad constante sin parar. No llanto, no dolor, no angustia, no muerte, no pecado. Eso es para siempre en el cielo con Dios. Una vez que decides estar con Dios, sí, decides estar con Dios para siempre con Él. Nunca más puedes salir de su presencia, porque Dios te da eterna vida, delicias constantes. Sí, no hay nada comparable. Estar con Dios, decidir estar con Dios, primeramente eso es lo que Él quiere. Quiere ver que tú decidas estar con Él. Por eso es la lucha de todos los cristianos de decirle a otros, sí, que ahí está el camino abierto, que Dios está disponible para que todos vengamos. Sí, y hagamos eso, doblemos nuestra vanidad y nuestro orgullo y ahora digamos, Señor, aquí estamos para servirte, queremos estar contigo como tú quieres. Jesús dijo 2 veces, en Juan 14 y en Juan 17, quiero que estén donde yo estoy. Él quiere eso, hermanos. Ahora,
¿Por qué no quieres tú? ¿Por qué no te has decidido ahora? Si ya te decidiste, entonces camina en plenitud con Él. Conoce la verdad. Como dije, el evangelio no era para que vinieras a Cristo al principio, es para que continúes con Él. Es para que continúes en su gracia, en su amor y así por la eternidad, a su servicio, en su presencia. En donde tienes, fíjate muy bien, la Biblia no dice que te promete una felicidad completa, pero cuando tú tienes la santidad y su presencia, ¿qué crees? Obtienes felicidad completa, porque la felicidad completa es estar en la presencia de Dios. No hay más, no hay más gozo. Es como dice ahí en el Salmos 16:11, plenitud de gozo. Imagínate, esa es la promesa que Dios te hace porque Él vino a salvarte. Quitarle poquito a lo que acabo de decir, sí, oh, Jesús no es Dios, o hay salvación en alguien más, sí. Es perjudicar este gozo, es quitar el cuadro que te doy, que Dios nos dio. Sí, no es algo que estoy inventando o que se lo estoy poniendo con flores para que se vea más bonito. Esta es la promesa divina. El Rey del universo, el Dios infinito, Él mismo vino y nos salvó. Y quiere que estemos donde Él está. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y Dios demostró que es bueno desde la Navidad hasta la Pascua, aquí en el mundo. Dios demostró su amor desde que nació al mundo hasta que resucitó. Digamos que a ojos de los hombres, vemos su amor. Jesús vino, encarnó su palabra para que Dios en carne muriera en sacrificio que satisfizo la ira del Padre contra el pecado, que trajo la muerte a los hombres, pero que ahora en Jesucristo, Dios le da vida eterna al hombre que crea. En Juan 3:16 dice, pues de tal manera amó Dios al mundo. Sí, este amor tan grande. Sí, este no es un amor, no es un tal amor, es un gigante, glorioso amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, porque Él es la forma de salvación, no se pierda, que significa no se quede atrás, no se muera nunca más, mas tenga vida eterna. Si crees en Jesús, no hay forma que te pierdas o te extravíes del camino de la salvación, de estar en su presencia, sino que en Él tienes vida eterna. Juan 3:16. El ser humano de hoy día no puede seguir oyendo nuevas doctrinas y así fabricando falsas expectativas de una vida futura. Dios ya lo dijo todo. Si lo que escuches que alguien te diga, o esto es nuevo, entiende que no es verdad, porque la verdad no es nueva, ahí estaba. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón, el hombre más sabio del mundo. Toda la verdad está escrita en la Biblia, es todo lo que necesitamos los seres humanos. No podemos seguir oyendo nuevas doctrinas. Hay mucha gente que dice que no lee la Biblia porque no la entiende. Bueno, pues les daré una idea. Busquen a una persona que estudie la Biblia y que la exponga en forma que usted la entienda. Vaya a la iglesia, a una iglesia bíblica. Sea usted el juez cuando vaya a una iglesia y no le prediquen de la Biblia, sino que nada más saquen un versículo y lo pongan allí y luego lo alcen y hablen de toda la sabiduría y toda la inteligencia y todo lo que las experiencias y la filosofía que el hombre ha tenido a través de hombres. Váyase de allí. Si va a una iglesia y no viene la enseñanza bíblica, entonces ¿para qué va ahí? Mejor váyase a una conferencia de filósofos, ¿sí? O vea videos de internet de sabios científicos. Es bien interesante, sí, pero no confunda, sí, o si quiere oír cómo ser un buen papá y que le diga las bases humanas para hacerlo, entonces vaya con un psicólogo. Sí, o vea videos de psicólogos. Pero si usted quiere saber qué dice Dios, entonces cuando usted vaya a la iglesia, sea el juez de eso. Que el pastor le esté hablando de lo que dice la Biblia, explicándosela porque él ya la estudió. Para eso fue mandado por Dios, para que lo haga. Si usted es una persona que no entiende la Biblia o que no sabe leer, bueno, pues entonces vaya a la iglesia, pero a una iglesia bíblica. Y usted sea el juez de eso. Dios es el juez de usted. Dice, sin salirse, sí, esta persona tiene que estudiar la Biblia sin salirse de lo que la Biblia dice.
Hay muchas iglesias bíblicas y personas fieles a las escrituras que Dios ha llamado exactamente con ese propósito de capacitar al pueblo con su doctrina, con la doctrina de Dios, para que sean discípulos de Jesús y estos hagan crecer el cuerpo de Cristo. Su iglesia, su trabajo, tu trabajo, hermano de mi corazón, como pueblo es encontrar tu pastor y maestro bíblico. Tu trabajo es encontrar tu pastor y tu maestro bíblico. Te prometo que si buscas otra cosa en las iglesias que no sea aprender la palabra de Dios, no crecerás. A mí me da mucha ternura y les prometo que siento como que me rasga el alma, ¿sí? Cuando he escuchado, ¿sí?, que la gente se va de la iglesia o no le gustó esta iglesia o aquella iglesia porque las sillas no estaban cómodas, porque el aire acondicionado no estaba muy de acuerdo con ellos, porque el café estaba desabrido, porque tal vez porque no había, no sé, buscan cosas específicas, el ministerio que ustedes están esperando para sus hijos de tal manera. Sí, les prometo, hermanos, que la iglesia es el lugar en donde Dios habla a sus hijos, al pueblo, a través de su palabra. Es lo único que debe de moverte a ir o cambiarte de una iglesia, a ir a una, establecerte allí o salirte de ahí corriendo. Si no es una iglesia bíblica, ¿para qué sirve? ¿De quién está recibiendo la enseñanza? ¿De sabidurías, de filosofías humanas? Vete, corre de ahí. Si no están de acuerdo a la doctrina de la Biblia, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué te motiva a estar allí? Si tú quieres que te aplaudan y que, ¿cómo le llaman?, que te motiven en otras formas, ¿sí?, que digamos un discurso motivacional. Bueno, en la iglesia no es el lugar para hacer eso. En la iglesia se viene a oír la verdad. Y si algo te va a motivar es escuchar la verdad para que la verdad te transforme. A veces no te gusta, a veces sí te gusta, pero la verdad no cambia. La verdad es la Biblia, hermano de mi corazón y de mi vida. ¿Qué te mueve a estar? No te enfoques en otras cosas, ni oigas otras voces. ¿Qué dice Dios? Y como diga Dios, así tú y yo hay que seguir, hay que caminar. Tenemos que crecer en la verdad. Por eso ya dije, crecer en la verdad, crecer en la gracia. Porque la gracia de Dios es la que te trae. El Espíritu Santo te revela la verdad y la verdad te hace libre. La verdad de la Biblia. Te prometo que si no haces así, no vas a crecer nunca. No vas a crecer nunca. Vas a llamar al pastor, oh, es tan sabio, ¿sí?, en vez de decir, oh, es tan leal, tan firme, tan fiel a la palabra. Eso, mi ideal, ¿sí?, si alguien quiere, digamos, decirme un halago, yo me complazco completamente si alguien dice, este es un expositor de la Biblia, este es fiel a la palabra. Eso es lo único que yo quisiera que alguien dijera de mí. Ahora, que lo he logrado, no sé, pero ese es mi propósito. Si no estás buscando la palabra de Dios, sino que te estás atascando o estancando en opiniones de hombres. En Efesios 4, voy a leer desde el 11 hasta el 18, porque esto es de suma importancia para mí. Dice, y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, los cuales ya conocimos, 12 apóstoles y los profetas que se fueron establecidos en el Antiguo Testamento. Dice, a otros, y luego punto y aparte, y luego dice, a otros evangelistas, que serían los misioneros, pero todos nosotros somos evangelistas de compartir el evangelio. Y luego dice pastores y maestros. Pastores y maestros. A fin, dice, ¿los conoces? Dios los estableció así para que, con el propósito, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Obviamente que estos pastores y maestros, sí, son los que ahora estamos detrás de los púlpitos y tenemos que tener una unidad en fe. ¿Cómo vamos a lograr una unidad en fe si cada uno platica de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a lo que ellos han experimentado en su vida, que son sus experiencias? ¿Sí? De acuerdo a otros filósofos, de acuerdo a enseñanzas que no son bíblicas, ¿sí? Psicológicas tal vez, o otra clase de espiritualismos. Hermanos de mi corazón y de mi vida, para estar en una unidad en la fe, tenemos que tener un solo libro. Tenemos que tener un solo Dios, hablar de un solo libro y hablar de una sola forma de evangelio, que es la salvación, y luego una forma de cómo es que Dios regresa por su iglesia. Ese es el mensaje bíblico de Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el mensaje
tenemos que enfocarnos en la Biblia y tener una sola fe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Tiene razón el Señor en llamar a las personas que andan de aquí para allá y que no saben su lugar y que no encuentran, que no se establecen y se sometan a un pastor bíblico. Sí, tiene razón Dios de llamarles niños fluctuantes, porque muchos de nosotros eso hemos sido. Chiquillos que están contentos y que están llorando, que están riéndose y que están llorando, que no tienen una base, que no se comprometen con nada, que no son fieles. No podemos seguir así. Tienes que establecerte, tienes que encontrar tu pastor y maestro, y someterte a la enseñanza bíblica y todos juntos crecer en la fe hasta llegar a la altura, ¿sí? Llegar a ser un varón perfecto, ¿sí? A la estatura de Cristo, porque esa es la idea, ser como Él. Él es el maestro, a Él hay que seguir. Todavía dice acá, esos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, imagínate, por estratagema, obviamente por los ideas de los hombres, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, toda su palabrería vana y falsa, que te engañan, que te llenan de emoción y que gritan y que aplauden y se acuestan en el suelo y que te van y te tocan. Sí, ya quedan ahí todos, ha de ser este. Imagínate qué tienes que decir de este que te toca y qué clase de poder o qué quiere decir con eso. ¿Qué quiere decir con eso una persona que va y te toca y luego tú te caes? O alguien que hay tantas cosas. Sí, los hombres no somos el ideal. Los hombres tenemos un llamado y ese llamado es traer a los demás a tener una unidad en la fe, a tener una congregación que vaya rumbo, en el mismo rumbo, en la misma dirección, llenos del Espíritu Santo, esperando a Cristo que venga, el cual nos salvó porque es Dios. ¿Qué te ganas o qué gana el ser humano con ver a una persona que brinca y salta y baila y grita y canta, sí, pero que no tiene la enseñanza bíblica, que no está enseñando de la Biblia, sino que está agarrando un versículo bíblico para exponer todo lo que él tiene en su cabeza? Hermano, tú eres el testigo de eso. No dejes que alguien más te lo quite o te lo ponga. La Biblia es la verdad y solamente la verdad te lleva al Padre. Jesús. Para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Cada uno haciendo lo que le corresponde dentro de una iglesia bíblica, creciendo en el conocimiento, en la fe, en la verdad, en el amor. La doctrina de Cristo es lo que la Biblia enseña como evangelio. La buena noticia es salvación por gracia. El Padre nos trae a Jesús por revelación del Espíritu Santo y Jesús nos trae al Padre en el Espíritu Santo. Todo esto no lo puede ni exagerar ni achicar el hombre. Jesús, siendo Dios, vino y nació al mundo, y siendo hombre fue crucificado y murió, pero desde la cruz explicó con sus últimas palabras. Desde la cruz Jesús explicó en sus últimas palabras. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos de mi corazón y de mi vida, Jesús es Dios. Las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en el mundo mostraron, por eso Él dijo: si no creen lo que digo, créanme por lo que hago, porque Él es Dios. Porque Él pudo resucitar muertos, porque Él pudo caminar en el agua, porque Él pudo hacer que un árbol se secara en un momento. Sí, Él es Dios. Él es digno de adoración, de que postremos, de que nos postremos, de que doblemos rodilla y que glorifiquemos a Él y a Él en el nombre, a nombre de Dios. Sí, Él da gloria a Dios el Padre. Nosotros tenemos que someternos al único Dios que existe. Hermanos, de mi corazón y de mi vida, Jesús
vino y nos salvó porque Él es Dios. Nosotros tenemos que someternos a su voluntad, esto es, los cristianos, los hijos del Altísimo. Él cumplió con su tarea en la cruz y dijo, todo está consumado. La forma de salvación ya la tienen estos, y entregó su espíritu, porque cumplió el tiempo del cumplimiento. Nosotros los hombres entendemos la muerte como el fin de la vida. Un cuerpo se debilita solo hasta la muerte. ¿Sí? Un cuerpo humano no tiene más fuerzas después de la muerte. ¿Sí? Lo más débil de un cuerpo es la muerte. Es el límite que tiene el cuerpo humano. La muerte es la debilidad manifiesta. ¿Okay? Pero Jesús, con esta muestra de debilidad humana, que es la muerte de su cuerpo, obtuvo el mayor triunfo jamás obtenido por alguien más. Ahí, con su muerte, ¿sí? con la manifestación de debilidad humana, destruyó nuestro pecado y arrebató de las manos de nuestro enemigo, el diablo, a todo aquel que crea. Mató el pecado y le quitó de las manos del chamuco a todo aquel que crea. Nos quitó al enemigo que nos tenía agarrado con sus uñotas. Mas, aún al tercer día, resucitó, venciendo también la muerte literalmente. De 3 días de muerto, volvió a vivir. Mató el pecado, nos quitó el enemigo del diablo, que es el diablo, nos lo quitó y nos dio vida eterna. En la muestra máxima de debilidad humana, ¿te imaginas qué hace con su poder? Piénsalo, medítalo, disfrútalo. Para que el creyente, ahora sin pecado, libre del diablo y sin muerte, viva con Jesús eternamente. En Filipenses 2, del 6 al 11, te lo voy a volver a repetir lo que dije al principio. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, arcángeles, toda rodilla tiene que doblarse ante Cristo Jesús. Y en la tierra, todos los humanos, y debajo de la tierra, hablando de los demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya, gloria a ti, Señor, porque Jesús es Dios, por su gracia pudo salvarnos. Termino así, conclusión. El Padre, a través del Espíritu Santo, nos ha dado a su Hijo Jesús, y Jesús, a través del Espíritu Santo, nos ha dado a su Padre. Y esta es la doctrina de Jesús, el glorioso evangelio de gracia. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Wow. Jesús entonces revela la gloria de Dios en su encarnación, en su primera venida. ¿Por qué? Porque aquel verbo fue encarnado y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios vino y nos salvó. Ese es el nombre de Jesús. Jehová Dios salva. Hermanos, qué bendición tan enorme es conocer el evangelio, es saber quién es Jesús, en quién crees, en quién confías, de quién esperas. Esta mañana esto te ha sido manifestado. Si eres salvo, permanece en el evangelio. Si no eras, hombre, recibe a Jesús en tu corazón hoy. Di esto: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, y te ruego me ayudes para mantenerme en tu camino. Dame tu voluntad y ayúdame a cumplirla, a obedecerte, a serte fiel, porque te entrego lo que soy. Gracias por ser mi Salvador. Yo soy tu seguidor. Soy un cristiano salvo.
Gracias por morir por mí en la cruz y perdonarme. Te amo. En el nombre de Jesús. Si oraste esto, bienvenido a la familia de Dios. Si lo hiciste con todo tu corazón, el Señor te está apuntando tu nombre en el libro de la vida. Si no, medita en esas palabras y hazlo después tú solito. Todavía es válido. Te quiero mucho, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, porque el miércoles es el último día del año. Entonces vamos a hablar de los propósitos del año. Y de cómo el Señor ha dirigido nuestras vidas. Sí, voy a otra vez a encontrar un lugar bíblico donde nos hable de cómo el Señor nos prepara en el futuro para hacer de Él. No me gustan los temas, pero este tiempo es, digamos que siempre lo he usado para hablar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas de acuerdo al tiempo en el que vamos. Que el Señor les bendiga, los quiero mucho, que tengan una feliz semana. Nos vemos el miércoles a las 7. Hasta luego. Adiós. Gloria a ti, Señor Jesús.